Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestro siguiente módulo denominado ¿para qué se utilizan los Incoterms? Este sería el último módulo prácticamente teórico, en el cual iniciamos en el siguiente y en el siguiente pues lo que son los ejercicios prácticos. Entonces vamos a hacer unos ejercicios ahí para que ustedes finalmente pues vean cómo se aplican los Incoterms, ¿no? Ya vimos qué son los Incoterms. Decíamos que eran acrónimos que servían para ponernos de acuerdo en el punto de entrega de las mercancías, donde termina se da la transmisión del riesgo de la mercancía, donde inicia la responsabilidad del comprador y donde termina la del vendedor. Fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional y bueno, pues se han ido modificando constantemente cada 10 años. Últimamente cada 10 años, y se esperan pues cambios en esta década para lo que serían los Incoterms pues en 2020. Es un acrónimo de 3 letras que son finalmente pues las abreviaturas de una es un acrónimo compuesto por 3 letras y que significan finalmente pues un algo, ¿no? Por ejemplo, un Ex-Works pues quiere decir en fábrica. Un FOB pues es la abreviatura o el acrónimo en inglés de Free On Board, y el lugar de entrega pues es en el puerto de salida, etcétera. Esto bueno, pues lo ideal es que estén acompañados o establecidos en un contrato de compraventa para formalizar esa operación comercial. Decíamos que se clasificaban los Incoterms en dos, solamente en marítimos y en multimodales. En marítimos tenemos 4, que es el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Los otros 7 son multimodales, y ahí encontramos al Ex-Works, encontramos al FCA, encontramos a CPT, encontramos a CIP, encontramos a TAP, DAT y DDP. Entonces ahí tenemos todos los Incoterms divididos en marítimos y multimodales. Y bueno, decíamos que los Incoterms, bueno, pues tienen sentido cuando tenemos una compra internacional, cuando hacemos una compra de un algo a nivel mundial y nos ponemos de acuerdo en la negociación con ese alguien para poder llevar esa mercancía o llevar finalmente a concretar pues una compra y una venta de ese algo. Lo formalizamos a través del contrato de compra-venta, lo formalizamos a través de la orden de compra y pues de la factura, ¿no? Además, nos ponemos de acuerdo pues en saber hacer un contrato de transporte o quién va a contratar el transporte, tanto el local como el internacional, y el punto de entrega. Y así sucesivamente hasta llegar a los documentos necesarios finalmente para el establecimiento o para la realización de una importación en el país de destino al cual pues vamos a llevar las mercancías. Así llegamos al punto de, bueno, ¿para qué se utilizan? De hecho, en realidad hemos estado hablando a lo largo de estos pequeños cursos, pues cómo se utilizan los... Y bueno, pues, ¿para qué se utilizan los Incoterms? Pues vamos a encontrar que estos nos van a definir, decíamos ya, el lugar de entrega. Es decir, dónde vamos a entregar la mercancía, cuál es el lugar específico de entrega de esa mercancía. La dirección del vendedor, la dirección del comprador, en algún puerto, en la terminal de algún puerto, en alguna terminal de un aeropuerto, etcétera. Decíamos que la forma correcta era utilizar el Incoterm, por ejemplo, FOB, Veracruz, México, Incoterms 2010. Si es, por ejemplo, se me ocurre un CPT, Aeropuerto Internacional de Tokio, Incoterms 2010. Si es un DDP, pues vamos a determinarlo así, ¿no? O si es un DAP, por ejemplo, DAP, dirección completa de mi cliente, de mi comprador, con obviamente su número de calle, número de local donde está establecido en esa calle,
la colonia y su código postal. Y obviamente el país, Incoterms 2010. Es decir, siempre en esas, digamos que en esa regla, Incoterm, dirección, país y la leyenda Incoterms 2010. Cumpliendo esos requisitos, pues estamos cumpliendo con lo que nos dice la Cámara de Comercio, que debemos especificar pues en la utilización de las reglas de los Incoterms. Entonces, pues inciden, evidentemente, se utilizan para determinar el lugar de entrega de las mercancías. Por ejemplo, en Ex-Works estamos hablando de las instalaciones del vendedor. En FCA, en las instalaciones del vendedor o en el puerto de salida. Recuerden que FCA tiene esas dos vertientes, esas dos opciones, con transporte pagado hasta el punto de salida o solamente cargado y entregado en las instalaciones del vendedor. Obviamente otro requisito pues es entregar la mercancía exportada y disponible para que el comprador la tome y la lleve finalmente al destino final. En el caso de CPT y ZIP, en estos dos casos pues va a ser en el terminal del puerto del aeropuerto. ¿Por qué dice ahí puerto? Aquí hay que hacer una anotación. La regla Incoterms o la Cámara de Comercio nos dice que en una operación logística nosotros exportamos mercancía, si exportamos mercancía contenerizada, la vamos a entregar en una terminal o en las instalaciones de un transportista. En sí no estamos presentes para ver en qué momento se carga la mercancía al buque o en qué momento se pone la mercancía al costado del buque. Es decir, nosotros la entregamos a una terminal, la terminal se encarga de hacer todo el movimiento para subirla al barco. Nos notifican cuando ya lo hicieron y esa es la prueba que hacemos nosotros o que entregamos o mandamos, es nuestro albarán o nuestro POD, Proof of Delivery, de que la mercancía ya fue embarcada. Pero en realidad no lo estamos viendo en la operación nosotros como exportadores. Entonces, ni nuestro agente aduanal cuando funge por nosotros para hacer esa exportación. Entonces las reglas Incoterms nos dicen deben de utilizar otros Incoterms cuando sea mercancía contenerizada, porque la van a entregar a una terminal y ahí pueden utilizar FCA para entregar esa mercancía ahí, y no FAS ni FOB. Entonces, en la mercancía que sí no sea contenerizada, por ejemplo una maquinaria que es muy específica, pues tal vez ahí sí queremos cerciorarnos y estar presentes para subir esa mercancía a ese barco o a ese medio de transporte. En ese caso, bueno, pues sí estamos ahí cerciorándonos de que se va a hacer esa operación. En el caso de graneles, lo mismo. Hay muelles o hay puertos especializados para graneles y ahí se almacenan, ahí se quedan. Entonces en ese caso pues directamente del costado del barco se van a subir a ese medio de transporte. En esos casos en mercancía que no es contenerizada sí podemos utilizar los Incoterms FOB o FAS, ¿no? Entonces digo, eso es un poquillo técnica y la cuestión. Finalmente en la práctica estamos muy acostumbrados a utilizar FOB por la antigüedad que tiene ese Incoterm y determinamos finalmente qué es el Incoterm que vamos a utilizar, pero debemos estar bien seguros de que la mercancía pues va a ser, o nuestra responsabilidad termina, o nuestro riesgo se termina cuando la cargamos al barco, ¿no? En el caso de DAT vamos a entregar la mercancía en la terminal del transporte. ¿Dónde están las terminales? Generalmente están pues dentro de un recinto fiscal, son un recinto, o sea, dentro de una aduana, pues. En el caso de DAP, decíamos, vamos a entregar en las instalaciones del comprador. Lo mismo en DDP, también van a ser en las instalaciones del comprador. Es decir, ambos son entrega puerta a puerta. Decíamos, la diferencia es que uno paga los impuestos de importación y otro no. El que sí es DDP, el que no, pues es DAP. En el caso de FAS, FOB, CFR y ZIP, la transmisión del riesgo o el lugar de entrega de la mercancía. Aquí hay dos situaciones, dos cosas. El lugar de entrega de la mercancía va a ser, en el caso de ZIF y CFR, la mercancía se va a entregar en el destino, es decir, en el puerto final o en el aeropuerto, perdón, en el caso de ZIF y CFR, en el puerto final, en el puerto de destino, ahí vamos a entregar la mercancía. Pero el riesgo lo vamos a terminar o lo vamos a concluir nosotros exportadores
como si fuera FOB, es decir, en el puerto de salida, una vez que la mercancía ha sido cargada al barco. A pesar de que en CFR y CIF pagamos el transporte y en el caso de CIF hasta el seguro para llevarlo al país de destino, pues bueno, no somos responsables una vez que la mercancía fue puesta o cruzó la borda y fue puesta en el barco o en el medio de transporte, y a partir de ese momento nosotros ya no tenemos ninguna responsabilidad o obligación por si la mercancía no llega o se daña, o etcétera. Aquí una recomendación, siempre en CIF o en CIP, cuando contraten un seguro, pues el seguro contrátenlo que el beneficiario sea mi comprador, para que él se encargue de la reclamación y bueno, pues finalmente él se encargue de los trámites, inclusive de la reclamación, para que a él le pague el seguro. Pero él sabe de antemano que está obligado a pagarnos a nosotros las mercancías que le exportamos y no esperarse al seguro para poder cumplir con esa obligación o ese requisito. Entonces, recomendación que hace la Cámara de Comercio es: el seguro debe de ser a nombre del comprador. 2, siempre añadiendo un 10% más, que es el costo del deducible del seguro, y al menos un 10% más, que sería el resultado de la utilidad por la venta de esa mercancía. Es decir, el negocio que iba a hacer el comprador con esa mercancía y que ahora no hará porque la mercancía se dañó o se perdió, bueno, pues que lo transmita o que lo considere en el valor de las mercancías para que el seguro le pague el valor de las mercancías considerando el deducible y la utilidad que él iba a tener. De esa manera, pues la pérdida es menor. Para comprobar el lugar de entrega, yo tengo documentos como el POD, que es el Proof of Delivery, que es un acuse, literal un acuse en el cual pues la terminal me dice que la mercancía ya fue cargada en el barco, o que el transportista ya, si es por ejemplo FCA, que el transportista o FOB o FAS, que el transportista ya tomó las mercancías y que bueno, ya cumplí yo como exportador y a partir de ese momento él se encarga, es decir, le entrego al transportista y él se va a encargar de llevarlas al país de destino. O el albarán, ¿no? Como es en castellano, pues el acuse. La carta aporte para cuando yo utilizo transporte por carretera o transporte por ferrocarril. La carta aporte es el contrato con el cual se formaliza quien contrata el transporte con el transportista. Es un contrato literal en el cual se ofrece un servicio de traslado de mercancías y el otro pues de la contratación del mismo para cumplir o llevar a efecto el traslado de esa mercancía. En el caso del BL o Bill of Lading, que es el de carga del buque, ese es para transporte marítimo, pues ese también es un contrato y quien posea esa BL pues tiene posesión de la mercancía, posesión física. Es muy importante, salvo que se establezca en el mismo contrato que una simple copia servirá para liberar las mercancías. Si no es así, el BL original va a ser y va a fungir siempre como un documento original para el despacho de las mercancías en el país de destino. Lo mismo pasa con el Air Wild Bill, que es el documento de transporte aéreo. También es un contrato en el cual se formaliza el traslado de mercancías entre pues el contratante y obviamente pues el dueño de las mercancías. Ese documento original también sirve para el despacho de las mismas. Sin esos documentos originales no se podrá realizar el despacho, salvo, decíamos, que se acuerde entre comprador y vendedor que una simple copia sirva para la formalización o las formalidades aduaneras a la importación. Y el FBL, que es el Forwarder Bill of Lading, que es el BL, pero para transporte multimodal, ¿no? La combinación de más de uno, y esto no lo emite principalmente un freight forwarder. Esa es la diferencia. Evidentemente, pues eso también van a regular dónde se entrega la mercancía. Decíamos en el caso de la letra C, que el punto de entrega de la mercancía, pues la entrega va a ser en el país de destino, pero la transmisión del riesgo va a ser en el país de origen, en el punto de salida, en el puerto de salida. Nos sirven también los Incoterms para determinar los documentos aduaneros. ¿Qué documentos aduaneros? La declaración de exportación en México la conocemos como el pedimento aduanero, ya sea de importación o de exportación, o de tránsito de mercancías también o de transferencia de
mercancías de inventarios en IMEX, etcétera. Nos sirve como una declaración de aduanera, una declaración de exportación, como una declaración de importación. No es otra cosa más que un pedimento aduanero. Declaración de valor, ¿para qué me sirve? La declaración de valor la obtengo yo de la factura de las mercancías, la factura comercial. La declaración de valor es un documento que yo le emito al gobierno mexicano a través de lo que conocemos como el comprobante de valor electrónico, el COBE, que ya no se llama COBE, se llama acuse de valor, y así lo dice el 36A de la ley aduanera. Y ahí se establece que esa declaración de valor pues es el valor real de las mercancías, como dice el 64 de la ley, para determinar el valor en aduana de las mercancías. ¿Qué es el valor en aduana? Es el precio pagado de las mercancías o por pagar, más los gastos incrementables, como me dice el 65, que voy a incluir yo en el precio para establecer una base gravable, y esa base gravable va a ser mi valor en aduana para el pago de las contribuciones. De ahí la importancia de tener valores reales. Y esa declaración de valor pues va a ser ese documento en el cual le declaro y le manifiesto yo como importador a la autoridad, inclusive como exportador, además del CFDI, que es la factura nuestra, la factura mexicana, para declararle a la autoridad mexicana que estoy exportando algo con un valor real, o que estoy importando algo con una factura comercial que me emite mi proveedor y que le transmito yo finalmente a la aduana, y bajo protesta de decir verdad le digo que ese es el valor real para todos, para todos aquellos casos en los cuales pues presuma que hay una subvaluación y demás. Bueno, pues ya estamos firmando desde un principio que existe esa declaración de valor o esa manifestación de valor en la cual firmamos bajo protesta de decir verdad, y lo firmamos con firma electrónica avanzada a través del COBE o de BUSEM, que esos valores son reales. Entonces ya existe allí el compromiso jurídico de manifestar valores reales. Licencias o autorizaciones. Entonces, ¿quién va a tramitar esas licencias o autorizaciones? Es decir, un documento que se requiera para la importación de productos. Vamos a hablar, por ejemplo, de azafrán. La importación de azafrán en México requiere una inspección ocular por parte de SAGARPA. Senacica nos hace esa inspección. Y si no tenemos esa inspección, no nos emiten un certificado fitosanitario para poderlo importar, y ese certificado fitosanitario se deriva de un certificado fitosanitario internacional que emite finalmente el vendedor. Entonces el vendedor emite también a través de una inspección ocular por parte de la autoridad, el similar a México, que sería la Secretaría de Agricultura, esa revisión de las mercancías para constatar que estamos hablando de un lote que se está manifestando, de una mercancía producida, mercancía apta para el consumo. Entonces, si esa autoridad en ese país emite esa licencia o esa autorización, pues esa es solicitada en el país de destino al cual se van a internar las mercancías. Entonces, ¿quién tramita eso? Pues lo tramita el exportador para que el importador no tenga ningún inconveniente a la importación. ¿Quién lo presenta? Pues depende del Incoterm. En todos los Incoterms es el importador el que está obligado a presentar esta declaración o estos documentos ante la aduana, excepto en el caso del DDP, donde es puerta a puerta. En todos los demás es el importador quien va a presentar y está obligado a presentar estos documentos. Pero también el vendedor está obligado a proporcionárselos al comprador para que al momento del despacho aduanero pues pueda hacerlo sin ningún inconveniente y puedan seguir haciendo negocios futuros. Entre otros documentos que menciona el 36A de la ley aduanera, que deben de acompañar a lo que dice el 36, que se llama pedimento aduanero o declaración de importación. ¿Quién hace los trámites de exportación e importación? En el caso de export decíamos, pues quien los hace es el comprador. De hecho, hace todo el comprador. En el caso de DDP, pues el que hace el despacho o el trámite de importación y de exportación, pues es el... en el caso del DDP, pues hacen tanto el de despacho de exportación como el despacho de importación. Entonces, en el caso de exportación lo hace el comprador, en el caso del DDP lo hace el vendedor. Todos los trámites considerando que son puerta a puerta. Y evidentemente decíamos, pues, ¿quién va a obtener esos documentos? ¿Para qué nos sirven los Incoterms? También para transmitir el riesgo. Aquí hablábamos otra vez.
En el caso de Xworks, FCA, FAS, FOB, CPT, SIP, CFR y SIF, la transmisión del riesgo se da en el país de destino. Perdón. La transmisión del riesgo en el país de origen se da en Xworks, FCA, FAS, FOB, CPT, SIP, CFR y SIF. En el caso de DAT, DAP y DDP, la transmisión del riesgo pues se da en el país de destino. Todos los de la letra D, la transmisión del riesgo se da en el país al cual vamos. Todos los demás, la transmisión del riesgo se da en el puerto o en el aeropuerto de salida. Si, por ejemplo, exportamos en aeropuerto, en avión, del aeropuerto de Ciudad de México a cualquier aeropuerto del mundo, vamos a hablar en este caso de Tokio, y a nuestro cliente le cotizamos bajo el Incoterm CPT o SIP, vamos a decir SIP porque lleva seguro también, le entregamos la mercancía en el aeropuerto de Tokio, pero la mercancía fue dañada en el trayecto, hizo algún transbordo en algún país, en algún punto en el trayecto del avión, y la mercancía fue dañada. Llega la mercancía al comprador final y nos hace la reclamación. Hacemos la investigación y nos damos cuenta que fue dañada finalmente en el transbordo. Entonces tal vez nos va a decir, oye, me tienes que pagar la mercancía o me tienes que restituir la mercancía que no me llegó, mándame otro embarque. Bueno, ¿qué le vamos a decir como exportador? Sí te lo mando, pero primero págame esa. O te la mando, pero vas a pagar las dos. ¿Por qué? Si tú me debiste haber entregado aquí en el aeropuerto de Japón. Pues sí, pero así dice el Incoterm que debo de entregar la mercancía allá. Pero el riesgo fue transmitido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí entregué la mercancía, ahí se quedó y por lo tanto pues ahí terminó mi responsabilidad con respecto a los daños. Bien, entonces, ¿para qué se utilizan los Incoterms? Bueno, pues también se utilizan para el reparto de los costos, ya lo decíamos. En todas las mercancías de exportación, pues tenemos que acondicionarlas para la venta al extranjero. No es lo mismo mandar mercancías de la Ciudad de México a Chihuahua que mandar mercancías de la Ciudad de México a Tokio. O sea, tenemos que prepararlas más para el envío, tenemos que prepararlas más para ese trayecto internacional. Entonces aquí hablamos de embalaje, hablamos de empaque, hablamos de algo diferente, inclusive hasta de etiquetado, ¿no? Para cumplir las regulaciones de aquel país. Hablamos de acondicionamiento de las mercancías para la venta en el exterior. Y eso pues implica costos. ¿Quién los va a pagar? Pues principalmente los va a pagar el que va a comprar. Entonces debemos acondicionar esas mercancías y nosotros prepararlas para ello. Si requiere un embalaje adicional o especial, pues obviamente las va a pagar quien me está comprando. Embalaje y verificación, carga en instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, quién va a hacer los trámites aduaneros de exportación, los costos de la terminal en origen, quién va a pagar el transporte internacional, quién paga el seguro, los costos de la terminal en el destino, los trámites aduaneros de importación, transporte internacional en destino y descarga en instalaciones del comprador. Todas estas variables las encontramos nosotros en nuestra cadena logística que vimos en uno de los módulos. Desde el vendedor sale la mercancía, se va a la aduana de salida, de la aduana de salida pues agarra un transporte internacional, llega a la aduana del país importador, se hacen las formalidades aduaneras a la importación y de ahí se mandan pues al destino final. Todas esas variables implican costos, decíamos, ¿no? Y estamos aquí poniéndoles nombre: empaque, embalaje y verificación, carga en instalaciones del vendedor, transporte interior, en origen, trámites aduaneros de exportación, los costos de la terminal, etcétera. Todos estos costos van a incidir en el precio, entonces vamos a repartir esos costos de acuerdo a los Incoterms. Siguiendo estas variables, y vamos a escoger un Incoterm, vamos a suponer que escogemos el Incoterm CPT. CPT, ¿quién pagaría el embalaje y verificación? Pues lo va a pagar finalmente el comprador, todo se transfiere al precio. Pero más bien, ¿quién incluye en ese precio? Pues estos costos. Si hablamos del Incoterm CPT, quien los va a incluir va a ser el vendedor. Y el vendedor en su precio de CPT, Aeropuerto de Tokio, va a poner los costos, el importe que le costó ese embalaje y esa verificación de la mercancía en origen, o eso lo que haya hecho,
con la intención de agradar finalmente al comprador y preparar las mercancías para la exportación. Si hablamos del CPT, pues el embalaje y la verificación, si es que las hubo, pues las va a tener que pagar el vendedor. Carga en instalaciones del vendedor, pues evidentemente en CPT pues lo va a hacer el exportador, es decir, este costo lo va a absorber el exportador. El transporte de llevar las mercancías de su bodega al aeropuerto de la Ciudad de México, pues lo va a pagar el vendedor. Trámites aduaneros de exportación, los va a pagar el vendedor. Costos de terminal en origen, los va a pagar el vendedor. Transporte principal, los va a pagar el vendedor. Seguro de transporte, no estoy obligado, entonces ya como exportador, ya el seguro no le corresponde al exportador. Entonces este costo lo va a absorber el comprador. Los costos de la terminal del destino va a ser el comprador quien los va a pagar. Los trámites aduaneros de importación, el comprador los va a pagar. Transporte interior en el destino los va a pagar el importador. Y la descarga en las instalaciones del comprador lo va a pagar el importador. Entonces, estos costos los repartimos de acuerdo al Incoterm que hayamos utilizado. Si hablamos del Incoterm FOB, vamos a hablar de los primeros. Todo lo que paga el vendedor va a ser el embalaje, la verificación, la carga de la mercancía, el transporte local y los trámites aduaneros de exportación y los costos de la terminal en origen para subirlos al barco. Pero ya no paga el transporte principal, eso le corresponde ya al comprador. Y de aquí para abajo todos los gastos los va a tener que absorber y pagar el importador, si escogemos el Incoterm FOB. De esa manera, pues el reparto de costos se da conforme al Incoterm que hayamos finalmente pues utilizado. ¿Para qué se utilizan los Incoterms? Bueno, pues los Incoterms nos definen también que en una operación de comercio exterior, ¿quién va a proporcionar pues finalmente los documentos para hacer esa, pues sí, finalmente esa operación de comercio exterior? Aquí encontramos en el primer caso que en una oferta comercial, que es la que vamos a empezar a ver en los ejercicios, vamos a determinar, por ejemplo, cuál es el costo del producto, cuáles son los costos de los materiales, costos de mano de obra directa, costos directos de producción, es decir, todo lo que incidimos en esa producción de ese bien, y vamos a meter ahí todos estos gastos que son, muchos son directos, otros son indirectos, pero todos esos gastos que me llevaron finalmente a un precio ex-works, es decir, cuánto me costó fabricarlo, cuál es mi margen de utilidad, cuál es el costo de adaptación, hablamos de empaque o embalaje, si hay que adaptarlo para el mercado internacional, cuánto me costó la preparación de los documentos de exportación, tal vez un certificado, tal vez algo que tuve que pagar o invertir en alguien, un gestor, o no sé, algo se me ocurre que tengo que hacer. O una inspección ocular, por ejemplo, de Zagarpa para poder exportar algo. Tiene un costo, yo pago un derecho por ello, para que me emitan ese certificado fitosanitario o sanitario. Y bueno, pues lo voy a llevar finalmente. Es un documento que tengo que preparar para la exportación y tiene un costo. Y lo voy a incluir, evidentemente, en ese precio, en el precio final. Los gastos financieros, si tuve algunos créditos, por ejemplo, para poder producir esa mercancía en exportación. Las comisiones, si hubo un agente, un intermediario que me estuvo buscando clientes en el extranjero y él me cobra algún porcentaje, pues bueno, los voy a incluir también en ese precio final. Y al final voy a tener un precio export, es decir, un precio de arranque, un precio de inicio, con el cual pues yo voy a empezar a cotizar o hacer lo que conocemos como mis ofertas comerciales. Estas ofertas comerciales, bueno, partiendo del Incoterm pues Exports, vamos a tener la siguiente escalada de precios, pues siguiente preparación de precios conforme a los Incoterms. Por ejemplo, ¿cómo determino el precio FCA? Pues es muy sencillo. Tomo mi precio Exports más el transporte interior para llevarlo del punto de mi fábrica, de mi planta, pues a la aduana de salida. ¿Cuánto voy a gastar en los trámites aduaneros de exportación? El agente aduanal, las maniobras, los impuestos de exportación, etcétera. Si hay algunos extras, bueno, pues aquí los voy a incluir.
Entonces mi precio exports que inició con determinando todos mis costos, más lo que me cuesta logísticamente hablando, llevar esa mercancía al punto de salida y con todos los gastos inherentes a ese movimiento de mercancías, pues ese va a ser mi precio FCA. ¿Cómo será mi precio FOB? El precio FOB es igual al precio FAS más los costos de maniobras de carga en buque. ¿Pero cómo llego al precio FAS? Bueno, pues igual que FCA, tomo el precio exports más el transporte interior para llevarlo al puerto de salida, más los trámites aduaneros de exportación, y hablamos de los movimientos de la mercancía de la terminal pues al barco, y una vez que lo tenemos en el barco, pues hasta ahí termina mi responsabilidad o mi conformación del precio de exportación en FAS. Entonces en FOB pues va a ser mi precio que resulte FAS más lo que implique subir esa mercancía y ponerla arriba del barco. ¿Qué pasa con el precio CPT y el precio CFR? Que en teoría debe ser lo mismo, decíamos, solo la diferencia pues es el tipo de transporte. Para determinar los precios voy a determinar el precio FOB o FCA, para el caso de CPT, más transporte internacional. Con eso tengo yo mi precio CFR o mi precio CPT. Entonces aquí para determinar FOB y determinar FCA, perdón, para determinar CPT y CFR, pues va a ser FOB diagonal FCA más transporte internacional, para llegar a este precio CPT y CFR. Para el caso del transporte del precio o de la oferta comercial CIP o CIF, este va a ser igual a CPT más CFR más el seguro del transporte, y tengo mi precio CIP o CIF. Lo mismo pasa para DAT. Para el caso DAT tomo el precio CIF o CIP más la descarga en destino. Acuérdense que DAT implica que la mercancía, a diferencia de los de la letra C todos, la mercancía se entrega en transporte, y en el caso de DAT no, la mercancía se entrega descargada del transporte en la terminal finalmente del transportista o la terminal, ¿no? Donde voy a entregar esas mercancías. Y en el caso de DAT, pues tomo DAT más el transporte interior, y en el caso de DDP tomo DAP más las formalidades aduaneras, que es el arancel, el impuesto sobre ventas, el agente aduanal y todos los gastos inherentes en las formalidades aduaneras, y de esa manera pues tengo mi oferta comercial en DDP. Esto lo estoy tocando, bueno, viene a colación porque vamos a empezar con los ejercicios prácticos el siguiente módulo. Vamos a preparar las facturas comerciales, y esas facturas comerciales, hay un modelo, el modelo universal, que es el modelo de la 1, que es el Proform o el Proforma Invoice Format, que es un documento, digamos, que la ONU diseña y dice: estos son los elementos que debe tener una factura, al menos estos son los elementos que debe tener una factura. Y nosotros lo encontramos en el artículo 29 y 29A de nuestro Código Fiscal Federal. Y ahí podemos ver cuáles son los elementos, y todos sabemos que lleva una factura, porque todos hemos visto en algún momento o elaborado una factura. ¿Qué llevan nuestras facturas? Pues llevamos llevamos razón social, si es persona moral, o razón social si es persona física también, el nombre funge con ese fin. El domicilio fiscal de la empresa o de la persona física completo. El RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, que es un número en teoría único, de hecho debe ser único, que nos corresponde a cada uno de nosotros como personas físicas o como personas morales. Ya decíamos nuestro domicilio fiscal. Obviamente, pues la unidad de medida, las cantidades, la descripción de las mercancías, el valor unitario, el valor total. Y algo adicional que le debemos de poner aquí, hablando de Incoterms, pues es el Incoterm por el cual estamos realizando esa venta de exportación. Si es una venta de exportación, todas las facturas llevan un RFC al cual le vamos a facturar. Si es una factura de exportación, hay un RFC genérico para todas las exportaciones, y con eso le estamos enterando a nuestra Secretaría de Hacienda que estamos elaborando una factura que va a ser pagada por un extranjero o una empresa extranjera. Entonces, esos elementos son básicos que debe llevar una factura, y en México lo conocemos como el CFDI.
En el argot del comercio internacional lo vemos como commercial invoice o simplemente invoice, factura, etcétera. O sea, son los nombres que le dan, pero en general pues es el documento que comprueba el valor de las mercancías. Decíamos también que en la negociación realizábamos el contrato de compraventa. Los Incoterms inciden en los documentos de comercio exterior y decíamos que en el contrato de compraventa debe de existir el Incoterm al cual estamos haciendo nuestra negociación. Y ahí vamos a especificar cuál Incoterm es el que vamos, por el cual vamos a estar comprando o vendiendo mercancías. Aquí hay un dato importante. Dice que según el derecho internacional privado, se establece que a falta de un contrato donde no se hayan establecido los tribunales en los cuales deberán solucionarse las diferencias, estas se llevarán a cabo en el país donde se haya producido la entrega de las mercancías. ¿Dónde se produce la entrega de las mercancías? País del exportador, Exports, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIF, es decir, todos excepto los de la letra D. Entonces, la entrega de la mercancía es donde se transmite el riesgo. Si no hay contrato de compraventa donde se diga cuáles son los tribunales en los cuales se van a resolver las diferencias, bueno, se entiende por derecho internacional que va a ser en el país de origen de las mercancías. Y decíamos, pues en el caso de los Incoterms, todos es en el país de origen de las mercancías, excepto los de la letra D, que es en el país del importador. Hay un modelo de contrato de compraventa. Lo podemos encontrar en la publicación número 556 de la Cámara de Comercio Internacional. El documento 556 de la Cámara de Comercio Internacional. Y bueno, pues ahí hay una cláusula de condiciones de entrega en el cual establece o se establece cuál Incoterm es el que vamos a utilizar en esa negociación o en ese contrato de compraventa. Vamos a tener que también contratar pues un contrato de transporte y un contrato de seguros. En el caso del contrato de transporte decíamos que es el documento que comprueba que yo estoy transportando esas mercancías o que un transportista las está llevando en mi nombre, por eso me dan un contrato y me dan un documento. En el caso del transporte de carretero pues se llama carta aporte y la carta aporte la vamos a encontrar en los Incoterms FCA y en DAT y DAP. Para el transporte marítimo ya lo mencionábamos hace un momento, o en otro módulo, mejor dicho. En transporte marítimo pues es el Bill of Lading, que es en los Incoterms FAS, FOB, CFR y CIF. No vamos a ver un Bill of Lading en una mercancía que se transportó en avión, ni en ferrocarril, ni en carretero. Cuando tenemos transporte aéreo, este se le llama Airwire Bill, que es pues es el contrato de transporte que nos da la línea aérea, comprobándonos que estamos o que está llevando esas mercancías en nuestro nombre en ese medio de transporte. ¿Dónde se utiliza este? Bueno, pues lo encontramos en los Incoterms FCA, lo encontramos en CPT, en CIP, en DAP y en DDP. Y cuando hablamos de transporte por ferrocarril, pues ahí hablamos del Incoterm FCA y DAT. Cuando hablamos del transporte multimodal, ya lo habíamos visto también, pues hablamos del Forwarder Bill of Lading, que es el FIATA FBL, y en este utilizamos el Incoterm o los Incoterms Exports FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP. Evidentemente no están aquí pues los otros que se están mencionando en otro tipo de transportes. Acuérdense bien. El FBL lo vamos a utilizar en el Exworks, en FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP. Cuando hablamos de contrato de seguro, también lo conocemos como póliza. Es nuestra póliza que tenemos, que hemos visto mucho y hemos leído muchos, pero que no leemos mucho las letras chiquitas. Finalmente, bueno, pues ese es el contrato que tenemos de seguro y esa póliza es el documento mediante el cual pues la compañía aseguradora, obviamente pagándole una prima, pagándole un importe, nos paga o paga una indemnización ¿a quién? Pues al asegurado, al beneficiario, cuando se produjo o se llevó a efecto pues un caso fortuito de daño de mercancía, pérdida de mercancía, etcétera, y siempre y cuando pues lo cubra ese riesgo, esté incluido pues en ese contrato, ¿no?
Participan 4 sujetos, uno que es el asegurador, que es la compañía, 2, el tomador, que es quien contrata el seguro, 3, el asegurado, quien es quien asume el riesgo, y el 4, que es el beneficiario, que es quien cobra la indemnización en caso de ese daño de mercancía. Luego encontramos aquí que los Incoterms inciden también en los documentos de comercio exterior, como hemos visto en las ofertas comerciales, es decir, en la presentación de las cotizaciones, en los documentos comerciales, como la factura comercial, en los contratos de compra-venta, en los contratos de transporte y seguros y pues en los créditos documentarios. Aquí lo vemos que la USP 600, también de la Cámara de Comercio, nos habla de el crédito documentario. ¿Por qué es un crédito documentario? Sencillamente porque este documento, esta carta de crédito, está sujeta a la entrega de documentos de comercio exterior. Un comprador y un vendedor se ponen de acuerdo a través de 2 bancos o un banco, que es el banco emisor, quien evidentemente abrirá la carta de crédito a nombre de un beneficiario, y ese beneficiario pues va a ser el exportador. El exportador, generalmente quien le va a pagar va a ser un banco emisor que es corresponsal o no del banco finalmente que emitió la carta de crédito. Pero la condición es que se entreguen documentos comerciales. ¿Cuáles son los documentos comerciales? Pues la factura, el BL, las listas de empaque, todos los documentos que el importador requiera para poder hacer el despacho de las mercancías. Si requiere un certificado fitosanitario o un certificado zoosanitario, bueno, pues deberá especificarlo también en la carta de crédito, que el exportador deberá enviarle los certificados fitosanitarios o zoosanitarios internacionales para que el importador pueda tramitar pues ese documento que se llama pedimento de importación y pueda ingresar la mercancía. Si no se pone ese requisito en la carta de crédito, la carta de crédito será pagada, pero la mercancía seguramente podrá quedarse en la aduana hasta que sea enviado ese documento, y eso puede llevar pues varios días. Para esto nos sirven las cartas de crédito. ¿Por qué se convierten en créditos? Hay 2 tipos de cartas de crédito, una que es con provisión de fondos, en la cual el importador le descuentan de su saldo, de su cuenta bancaria, el pago de esa carta de crédito, es decir, pago al proveedor. Y la otra es que solicita una línea de crédito. Puede ser que esa persona, ese importador, pues sea cliente de ese banco y bueno, le solicite una línea de crédito, puede ser revolvente o no, al banco para que el banco le financie ese importe de la carta de crédito y lo pague finalmente como un crédito. Entonces, por eso se le conoce también a esa forma de pago como un crédito documentario, es decir, es una forma de pago, pero puede fungir también como un crédito. Y es un crédito, de hecho, como financiamiento a la exportación. Bien. En el tema del contrato del transporte y seguros, decíamos que había pólizas. Hay una que se llama póliza única o póliza individual o por viaje. Luego tenemos que se contrata únicamente para ese viaje, es decir, para esa sola operación. Luego tenemos las pólizas abiertas, las pólizas de abono o las pólizas flotantes y las pólizas forfait o de término. Entonces, con este tipo de pólizas, al menos las pólizas más comunes o más utilizadas en el transporte o el aseguramiento de las mercancías de comercio exterior. El Institute Cargo Clause de Londres y a través del acuerdo IUA y el LMA, la International Underwriting Association of London, y Lloyd's Market Association, que fue publicado en 2009, establecen las cláusulas C y la cláusula B y A, que es para los tipos de coberturas. Por ejemplo, la clase C es la cobertura mínima y la cláusula B y A, que es para huelga y guerra. Aquí hay que tener en cuenta que para el caso de los Incoterms CIF y SIP se exige únicamente la cláusula C, que es de cobertura mínima. Si el importador quiere cubrirse más en ese traslado de mercancías, bueno, tendrá que ser
bajo su petición, es decir, a petición de parte, y obviamente pues absorbiendo el costo adicional de esa cláusula B y A, ¿no? ¿Qué nos cubre la cláusula C? Incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, arrastre por las olas, sacrificio por avería gruesa y gestión de salvamento. Esos son los básicos, que es lo que generalmente puede pasar en una, pues en un transporte internacional. ¿Qué nos cubre la cláusula B? Incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, arrastre por las olas, sacrificio por avería gruesa, gestión de salvamento, pero además mojadura, que es la entrada de agua en bodegas, pérdida de bultos durante la carga y descarga, terremotos, erupciones y la cláusula C incluye todos los riesgos anteriores excepto, es decir, todos los anteriores, pues todos los de la cláusula B, que son finalmente también los de la cláusula C, dice todos los anteriores excepto que exista dolo, que exista defecto del embalaje, que haya pérdidas naturales de peso o volumen, o sea, pérdidas naturales por alguna razón, que tal vez se disuelvan o tal vez se mermen las mercancías, vicio propio, hablamos de dolo finalmente, ¿no? Que haya un vicio propio en la contratación de ese seguro, demoras y retrasos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el puerto cerró o el puerto tiene una huelga, etcétera, pues bueno, pues hay demoras, hay retrasos y bueno, pues en ese caso tal vez la mercancía sufrió algún daño y pues eso ya el seguro no lo está cubriendo. Insolvencia de las armadoras o de la naviera, actos ilícitos por riesgos políticos y por riesgos sociales. Entonces, esos son los tipos de cláusulas que encontramos nosotros en el Instituto Cargo Clause de Londres y en este acuerdo, el acuerdo IUA y el LMA, que es el International Underwriting Association de Lloyd's Market Association, que fue publicado en 2009, bueno, pues encontramos ese tipo de cláusulas. Pero recuerden, vamos a contratar siempre la cláusula C para el Incoterm SIF y para el Incoterm SIP. En ese sentido, bueno, pues aquí terminamos. Fue a la vez un breve resumen de lo que hemos visto. Vamos a empezar con la parte de los ejercicios prácticos. Y bueno, pues a partir de este momento vamos a estar revisándolo. Tengan por favor una calculadora o un lápiz o algo para que vayan anotando y vayan corroborando las respuestas. Al final vamos a tener un ejercicio para que ustedes resuelvan y la idea es que nos lo manden y podamos resolverlo y darles a ustedes los resultados. Pues muchas gracias hasta aquí. Seguimos con el siguiente módulo, ejercicios de Incoterms para determinar el precio de exportación. Muchas gracias.